Pokémon tiene muchas virtudes, unos juegos que han llegado a todos los confines del mundo, un anime que estuvo en emisión durante más de 20 años, una insignia en el mundo del entretenimiento, pero que sin embargo está a su vez infravalorada por ellos mismos, porque Pokémon puede ser una serie infantil, pero eso no significa que siempre fuese así. Hoy analizaremos las 3 primeras películas de Pokémon, que sin lugar a dudas demostraron hace ya casi 3 décadas cómo esta franquicia también podía presentar contenido adulto y sumamente serio. Y en este vídeo no solo descubriréis los motivos, sino también quién estuvo detrás de todo ello: el maestro Takeshi Shudo. Y solo puedo decir que si veo mucho apoyo, quizás se vendrán todas las otras películas de Pokémon. Dicho todo esto, sin más, disfruten del espectáculo. Bueno. La década de los 90 es, para prácticamente todos los que estamos aquí, una época bastante desconocida. La mayoría no estábamos ni planeados, o si estábamos, pues estábamos metidos en... Bueno, mejor no hablemos de los huevos de nadie. Pero si por algo se caracteriza esa época en el mundo del entretenimiento, es porque ahí nació la franquicia más importante del mundo y también de la historia, que es, obviamente, Pokémon. Y es que junto a la primera temporada del anime se adentraron también en el mundo del cine, concretamente con la película de Mewtwo, un largometraje que estoy seguro que todos amamos en su día y de la cual hablaremos hoy, ya que aunque ese pequeño Servox se la vio tantas veces que era lo más cercano que tenía a un psicotrópico, tras verla y analizarla ahora como un adulto responsable, debo decir que su calidad, su narrativa, su mensaje y su profundidad se alejan mucho, pero vamos, una barbaridad de lo que podemos ver ahora de la franquicia. Esto es una joya infravalorada y que demuestra lo increíble y rico que puede ser este universo de Pokémon. Y esto es en gran parte debido a una figura bastante conocida en el anime de Pokémon, como es Takeshi Shudo, el escritor principal de las primeras temporadas de Ash, y por supuesto también de las 3 primeras películas. Algo que es muy revelador, porque en estas temporadas por supuesto había rellenos tontos, pero en múltiples ocasiones había historias y formatos muy serios, y desde luego que la máxima demostración de esto fue en esta película. Y es que estoy comentando todo esto porque es importante para entender la parte inicial de la película, ya que esta fue censurada en Latinoamérica y por supuesto también en España, debido a que la trama era tan oscura y siniestra que los niños pues no podían verla. Y desde luego, ahora viendo este trozo de grande, pues lo entiendo completamente, la verdad. Porque muchos sabrán un poco la intrahistoria de Mewtwo por los juegos, que es un clon y que fue el resultado de unos experimentos y varias cosas de así. Pero aquí se nos explica con pelos y señales cómo fue el proceso de su creación. Y no puede ser más fascinante y sobre todo no puede ser más crudo, ya que todo empieza con una investigación financiada por Giovanni, el líder de la organización criminal del Team Rocket. Que sí, Jesse, James y Meowth son todo buena gente, pero aquí se demostraría que su jefe era un completo villano con todas las letras, y eso, señores, me pone demasiado. Los novios. Y es que dicha investigación era liderada por un doctor experto en clonación a la cabeza, dispuestos a encontrar los restos de Mew, quien se dice es el Pokémon más poderoso de todos, que tiene el ADN de todos los Pokémon y es perfecto para el plan de Giovanni: usar ese material genético para crear un Pokémon aún más poderoso que este, y poder así poner el mundo a sus pies. Pero esto también tiene importancia desde la vertiente de dicho doctor, concretamente uno llamado Dr. Fuji, quien en los juegos por cierto está en Pueblo Lavanda, justo al lado del cementerio. Bastante interesante, la verdad. Las primeras generaciones estaban repletas de historias muy adultas, y esta es una de ellas, ya que hasta este tipo tiene un motivo más allá del propio dinero, ya que él era un padre de familia que vivía con su esposa y su hija llamada Ai, teniendo así los 3 una vida totalmente feliz, pero repentinamente su pequeña hija falleció, y eso afectó duramente al Dr. Fuji, hasta tal punto que este se obsesionó en tratar de traer de vuelta a su hija, hasta un punto prácticamente enfermizo. Su mujer vería como cada vez su marido estaba más y más perdido, tratando de hacer algo imposible, motivo por el cual
ésta lo acabaría dejando. No porque no lo amara, no porque tuviese otro amor o cualquier cosa del estilo, sino porque no quería tener que seguir viviendo una vida totalmente marcada por su pasado, por tener que seguir sufriendo día tras día la muerte de su hija, sin jamás poder pasar página. Y creo que no hay nada más doloroso que vivir en el recuerdo de algo imposible, porque el primer paso para poder empezar a superar el dolor de una pérdida es aceptarla, por muy difícil que sea eso. Y eso era algo que el Dr. Fuji nunca pudo hacer. Por eso es que llegó incluso a liarse con un criminal como Giovanni y lideró una investigación tan arriesgada como esta, con el único propósito de entender el proceso de clonación al realizar a la copia de Mew y así poder aplicarlo a su difunta hija para poder traerla de nuevo junto a él. Y es que todo esto son solo los primeros 5 minutos de película, y esto es directamente cine, señores. Y ya no solo por el meme, sino que estoy hablando de todo en conjunto. Los diálogos, los planos, los conflictos que se presentan, todo es realmente de un nivel espectacular. Y lo comento pues porque en Pokémon, al menos más reciente, no hay nada de este cuidado. No hay narraciones tan serias y crudas como esta, donde se profundizan aspectos como el dinero, el poder, el control del mundo, el dolor de la pérdida o el no poder superarla. Todos temas muy pero que muy adultos y que además se profundizan mucho y de una manera muy buena. Pero bueno, sigamos por favor, porque finalmente la investigación empieza a dar sus frutos y se da la creación de un pequeño Pokémon tremendamente parecido a Mew, y este al nacer y tener su propia conciencia se hace todo tipo de preguntas. ¿Quién es él? ¿Qué es un Pokémon? ¿Qué es un humano? Porque él habla como lo pueden hacer los humanos, pero a su vez en aspecto es como un Pokémon. Pero ahí aparecería una niña y varios Pokémon que serían claves para el desarrollo de Mewtwo en esta película. Esta niña era Ai, o mejor dicho, era Aitu, porque era la clonación de la hija que mencionamos, y que junto a ella había diversos Pokémon clonados. Y es que Aitu le dijo que daba igual si realmente eran Pokémon o eran humanos, porque al fin y al cabo estaban ahí ellos 5 juntos, y eso los convertía en iguales, porque eso era lo único que importaba, que ellos estaban ahí. Y en unas escenas tremendamente tiernas, Aitu le mostraría a Mewtwo lo que era el mundo, y lo haría como alguien igual a él, no desde una posición superior ni nada por el estilo, sino como eso, una igual a él. Y esto también es muy importante para prácticamente el final de la película. Además, le contaría cosas tan básicas, pero tan importantes como el que era el sol y la calidez, que era el aire y su brisa, que era la noche, que era la luna y que eran las estrellas. Y sobre todo con este último se hace una analogía hermosa que cada vez que la veo me duele un poquito más, ya que la niña nos dice que la luz de la luna y las estrellas sirve para acompañarte en la oscuridad de la noche, que aunque a veces puede parecerlo, nunca estarás solo. Pero de repente todos sus amigos empiezan a desaparecer. De nuevo, el proceso de clonación fue un fracaso y poco a poco Charmander 2, Squirtle 2 y Bulbasaur 2 empiezan a desaparecer. Y claro está, Aitu también lo iba a hacer. Con ello de repente empezó a salir algo de los ojos de Mewtwo, algo que no sabía qué era. Claro está, esas eran sus lágrimas. Y esto es fantástico porque se nos dice que estas salen cuando un ser vivo siente un gran dolor, pero esa era una característica única y propia de los humanos, las cuales significaban obviamente tristeza. Pero Ai le dice que gracias por sus lágrimas, porque eso quería decir que realmente ella le importaba, hasta tal punto que sentía dolor si se iba, y por ende quería decir que ella en algún momento estuvo viva. Pero justamente por eso no hacía falta que siguiera llorando. No era necesario soltar lágrimas porque al fin y al cabo él estaba vivo. Y el simple hecho de estar vivo ya era algo maravilloso. Y es justo ahí cuando la luz de las estrellas y la luz de la luna desaparecen, queriéndonos decir que a partir de ahora Mewtwo sí que iba a estar solo.
Tú ya con solo esto sientes pena por Mewtwo, te pones en su situación y entiendes su perspectiva fácilmente. Y eso, hacerlo del que es el villano de tu película en tan solo unos pocos minutos, es dificilísimo. Y aquí, en una película de Pokémon, lo cumplieron y con creces. Y todo esto fue gracias a todo este material que he narrado y que fue censurado en Occidente, que en parte lo entiendo porque está bien oscuro y denso. Si cada vez que la veo me tengo que pedir hora al psicólogo para no sentirme tan mal, pues no me quiero imaginar qué me hubiera pasado de niño. Pero es un hecho que estos minutos son el núcleo y lo más importante de la película para entender los motivos y la caracterización de Mewtwo como personaje y sobre todo para el mensaje final que esta película nos quiere transmitir. Aunque ya que estamos hablando de las versiones, debo decir que las que nos llegaron a nosotros contaron con un soundtrack decenas pero decenas de veces mejor que la que hubo original en japonés, con para mí una de las mejores canciones que he escuchado en mi vida, como es Tears of Life, que os recomiendo luego echéis un vistazo, y que junto a otros temas que nos llegaron son en gran parte el encanto de esta película, y lo que nos consigue realmente emocionar en muchos momentos. Por lo que bueno, estoy enfadado pero no mucho. El hecho es que los experimentos siguieron por varios años, y la clave de todo es que el recuerdo de sus amigos fue totalmente olvidado de la mente de Mewtwo. Y entonces todas las preguntas que se hizo anteriormente volvieron a aflorar. ¿Quién era él? ¿Por qué había sido creado? ¿Cuál era su objetivo? Al no tener respuesta a ninguna de sus preguntas por parte de sus creadores, este estalla de locura y literalmente matando a todos los allí presentes. Giovanni aparece y lo seduce para unirse a él y para poder controlar su poder, teniendo así varios combates contra entrenadores. Vemos incluso cómo derrotan a Gary en su gimnasio, algo que no se vio del todo en el anime, pero que nos muestra lo absurdamente poderoso que era este. Porque sí, yo era un fan cheerleader de Gary, ¿algún problema? Pero eso no aclara sus dudas, sino más bien siguen presentes. ¿Por qué sigue peleando? ¿Para quién está peleando? Giovanni le dice que él es un Pokémon y que los Pokémon debían vivir por y para los humanos, y él, al ser una creación humana, no tenía otro valor que el de cumplir las órdenes de ellos. Mewtwo no lo puede aceptar porque al fin y al cabo él fue creado a partir de los Pokémon, pero no era un Pokémon, y a su vez, pese a ser creado a partir de los humanos, tampoco era un humano. Él no era nadie. No entendía nada y por eso ahora tenía claro un objetivo, que era el encontrar el motivo de su existencia, y para ello crujiría tanto a los humanos como a los Pokémon que se cruzaran en su camino, y es ahí donde empezaría el contraataque de Mewtwo. Entonces se nos hace la transición a nuestros protagonistas del anime, pero no confundir con protagonistas de la película, porque desde luego que el absoluto rey y personaje más importante es Mewtwo. Ash y los demás es la manera en la que no se entrelazan su historia, pero desde luego que no son el foco principal ni de lejos. Y por cierto, aquí Ash se caga a piñas contra un entrenador pirata que tenía un putísimo Donphan en su equipo, cuando aún ni había salido oro y plata. Me imagino que en aquella época los niños debieron convulsionar al ver un puto elefante giratorio, que por cierto es besto Pokémon sin discusión. Y esos son factores, ¿eh? Y justo después de papearlo llega Españita. ¡Vamos! Dispuesto a invitarlos a un torneo donde se juntarían grandes entrenadores Pokémon de todo el mundo para enfrentar al entrenador más fuerte de todos. Y vamos, a nuestro Goku con gorra le dices pelear y ya está babeando como perro sarnoso. Entonces todos se van para ahí junto a muchos entrenadores. Se ve que hay una tormenta milenaria que en el mismísimo Poseidón haría. Obviamente hecha en este caso por Mewtwo, pero a los entrenadores básicamente se la suda y siguen yendo hacia ella, mientras Ash y los demás, como que lo máximo que tenían era un vamos a calmarnos, son llevados por unos vikingos que obviamente era el Team Rocket. Y al descubrirlos, Brock dice mi frase favorita de toda esta película. Ya decía yo que algo me olía mal, aparte de su ropa. Oh my God. El caso es que por fin llegan a la isla donde se debía dar el gran torneo y se nos muestra que han llegado solo Ash y 3 entrenadores más, queriendo decir que los otros habían muerto por el camino. Llevamos media hora de película y ya ha habido más asesinatos que en todo One Piece, increíble. Mewtwo les explica que este mundo no tiene sentido, ya que este está formado por humanos y por Pokémon, pero al final eran los humanos quienes lideraban dicho mundo. Una vez hizo equipo con un humano, pero
hemos dicho, se fue tremendamente decepcionado porque lo único que quería de él era someterlo. Entonces entendió que nada de este mundo Pokémon tiene sentido. Si los humanos controlan y los Pokémon se dejan ser controlados, ninguno de los dos merece vivir, porque unos son conscientes de su superioridad y los otros son conscientes también de su inferioridad, y que ambos acepten eso no tiene perdón alguno. Esto es genial porque nos pone de manifiesto el tema del que habla la que para muchos fue la generación de Pokémon más adulta y que marcó un punto de inflexión en toda la franquicia, es decir, la quinta generación, también conocida como Blanco y Negro. No voy a adentrarme tampoco mucho, pero en esos juegos había un personaje llamado N que se hacía muchas de las preguntas que Mewtwo se hace. ¿Por qué los Pokémon deben pelear por sus entrenadores? ¿Por qué estos no pueden ser libres y tienen que estar bajo sus órdenes? ¿Por qué este mundo está gobernado por los humanos y los Pokémon no tienen ni voz ni voto? Y este personaje pelearía por lo que él cree que el mundo debe ser, por la igualdad y por su justicia. Y pues obviamente con matices, pero ya todo esto Mewtwo lo planteó más de 10 años atrás en esta película. Algo que me parece increíble y que muy poca gente habla de ello. Para demostrar su superioridad, Mewtwo los reta a todos a un combate. Pero lo mejor es que, como dijimos, él no es ni un Pokémon ni un humano. Por tanto, él no iba a pelear, él iba a hacer de entrenador y usaría copias de los Pokémon que conoció cuando eran niños para ello. Algo que hizo obviamente de forma inconsciente, porque como hemos dicho, olvidó todo de ellos, pero que muestra el cómo dentro de él mantenía su recuerdo y el aprecio por ellos, siendo también una representación del odio que le tenía a los humanos, quienes, aunque podrían pensar que se lo dieron todo al darle la vida, en realidad le dieron una vida vacía, una vida sin un propósito, y todo esto es una ejemplificación de ello. Empiezan las peleas entre los iniciales y las copias, que por cierto me encantan, aunque solo se diferencien con unas manchitas, pues me siguen flipando. En mi cartucho del Rojo Fuego siempre quería que me saliera uno de estos. Recorcholis, te odio por nunca permitirme eso. Junichi Masuda, te maldigo, ¿me oyes? ¡Te maldigo! Lo que decía, y es que las copias son más poderosas que los Pokémon normales. Con un solo ataque eran capaces de tumbarlos, y con los entrenadores random pues ya funcionaba, pero cuando vimos que le partieron la cara al Charizard de Ash, entonces ahí sí que la cosa se puso bien seinen, ya que este Pokémon de Ash era un completo monstruo en el anime, y el ver cómo acaban con él tan fácilmente fue en ese entonces un shock tremendo, o al menos así lo fue para mí. Mewtwo procede su plan y ahora que consiguió vencerlos iba a completarlo, ya que su objetivo era capturar a todos sus Pokémon para hacer copias de ellos y que le fueran de utilidad para su conquista, mientras lo destruye todo a su paso. Y tengo que decir que las escenas donde las Pokéballs persiguen a todos los Pokémon son aterradoras. Estas se cuelan por cualquier sitio, te persiguen sin pausa constantemente e incluso te capturaban si estabas dentro de tu Pokéball. Todos tienen una cara de miedo y de terror increíbles, intentando evitar un poder que sobrepasaba toda su imaginación. Entonces Mewtwo consigue hacer sus copias de los Pokémon presentes y arma su ejército de TUS, mientras que Ash consigue liberarlos a todos y hacer una entrada triunfal al más puro estilo de Goku. Y cómo no, en las primeras temporadas cuando Ash iba perdiendo el combate decía: ah, pues ni modo, tocará usar las palabras. Y por palabras me refiero a palabras. Y es ahí cuando aparece otro pilar de la película que ya mencionamos, que es el Pokémon singular Mew, el cual siempre que se pone este largometraje sobre la mesa se olvida mucho su figura, pero creo que es vital su intervención en esta historia. Y eso es, entre otras cosas, porque está bien kawaii ese bicho. Y sobre todo por el contraste que hace con Mewtwo, ya que como dijimos este no tenía un propósito, no entendía el motivo por el que vivía, pero Mew representa la otra cara de la moneda en su forma más simple y poco compleja de un ser viviente, que es el divertirse y básicamente ser feliz. Porque antes de aparecer aquí, ya Mew salió en varias escenas donde básicamente lo que hacía era jugar y reír por ahí, haciendo payasadas con los Pokémon, con el Team Rocket y simplemente viviendo una vida feliz. Y esto nos lleva al doloroso combate entre los Pokémon y sus copias.
Y digo doloroso pues porque sí, esta franquicia está plagada de combates. Básicamente es la idea sobre la cual se desarrolla este universo, pero igualmente esto es diferente, porque no es una pelea entre iguales, peleas entre Pokémon entrenados, peleas entre Pokémon salvajes o peleas entre Pokémon entrenados y Pokémon salvajes. Esto no tenía nada que ver, porque las copias no se sentían Pokémon, sino conseguían vencer a su original, y eso incluía a Mewtwo. Si él no conseguía vencer a Mew, entonces significaba que él no era un Pokémon, que él no era nada y que era simplemente una copia. Por eso es que el Pikachu de Ash se niega a pelear, porque no quiere tener que demostrar nada. Como sabemos, Pikachu ama pelear, adora hacer combates junto a Ash, pero él no quiere hacerlo así. Esto no es divertido, esto no es entre iguales. Esta pelea es dolorosa tanto física como emocionalmente. Y es entonces cuando Ash, harto de ver toda esta masacre, es que decide tomar una decisión, que es el parar el combate entre Mew y Mewtwo. Y esta escena lo representa absolutamente todo, porque Ash no duda en tratar de frenar el combate entre Pokémon y los clones, no duda en arriesgar su vida por ellos, tan así que debido a sus ataques, este se convierte en piedra. Pikachu trata de hacerlo despertar con sus clásicos Impact Truenos, pero sencillamente Ash no respondía ni a uno solo de ellos. Este empezaría a llorar desconsoladamente, y es ahí cuando se da el final perfecto y una de las escenas más emotivas que yo haya visto jamás, porque empezamos a ver que no es solo Pikachu, son todos los Pokémon y todos los clones los que empiezan a llorar también. Y es que, como dije, todos estaban peleando, pero era una pelea dolorosa. Por eso sueltan sus lágrimas, porque alguien que trató de parar todo ese sufrimiento acabó muriendo por su culpa, cuando realmente él no tenía por qué hacerlo, ya que al fin y al cabo era un humano. Pero ahí es cuando todo el mensaje de esta película conecta y nos da una resolución increíble. Porque, como dijimos al inicio, las lágrimas eran algo humano. Cuando un ser humano sentía tristeza, entonces de él podían brotar lágrimas fruto del dolor. Pero aquí vemos el cómo los propios Pokémon y sus clones sienten pena, sienten ese dolor también y sueltan lágrimas debido a ello. Un sentimiento a priori humano es también aplicable a los Pokémon y a sus clones. Por tanto, todos ellos, pese a tener diferentes aspectos, diferentes poderes, diferentes lenguajes o incluso diferentes pensamientos, no se diferencian en nada, porque todos se esforzaron en buscar lo que los hacía distintos, cuando lo que era realmente importante es lo que los hacía iguales, porque todos somos seres vivos, y por suerte todos fuimos bendecidos con el don de la vida. Y eso de por sí tiene que ser algo bueno. ¿El por qué vuelve Ash a la vida? Pues no sé, la verdad. Pero si os soy sincero, me da igual. Con todo esto que os he narrado, como si le dan la liga de canto, es que en ese momento me la suda. Me parece excelente todo esto, porque a raíz de eso es que Mewtwo les borra sus recuerdos y escapa con todos los Two, porque Ash y los suyos tenían claro esta lección, algo que ellos aún debían seguir aprendiendo. Y es que todo esto ayuda a Mewtwo a recordar las palabras de Ai, que da igual si eres un humano, si eres un Pokémon, un clon o lo que sea, porque eso no determinará quién eres. Lo que importa es que estás aquí, estás vivo, y por ende lo único que importa es lo que vas a hacer tú con esa vida, porque las circunstancias en que uno nace son irrelevantes, es lo que uno hace con el don de la vida lo que realmente determina quién eres. Y esto es la película de Mewtwo, un largometraje que amaba de pequeño, pero que viéndola y analizándola de grande me gusta mucho, pero que muchísimo más. Toca unos temas excelentes dentro de la saga que son la esencia misma de Pokémon, siendo un homenaje fantástico a los seres vivos y a la corriente ideológica del existencialismo, con una historia impecable con Mewtwo, con una trama por momentos muy oscura y adulta, con escenas que me hacen llorar a día de hoy y por supuesto con un mensaje final excelente. La vida es un gran misterio. Está bien preguntarte quién eres.
está bien preguntarte cuál es tu propósito, y también está bien el tener objetivos y sueños. Todo eso realmente está genial, pero recuerda, no te obsesiones. En la película vemos a dos personajes que por culpa de obsesionarse hasta el extremo perdieron de vista aquello que es lo más importante de todo. Y es que el simple hecho de estar vivo es ya un regalo. Por eso nunca jamás debes olvidar lo que es realmente importante. Por eso nunca jamás debes olvidar vivir tu vida. No perturbes la armonía del fuego, el hielo o el rayo, no sea que estos titanes siembren la destrucción sobre el mundo en el que choquen, y así la tierra en cenizas se convertirá. La película Pokémon, el poder de uno. Esta película cargaba en su espalda un grandísimo peso, ya antes incluso de su salida. Y ese peso tenía nombre y apellidos: Pokémon El Contraataque de Mewtwo, la primera película de la franquicia que fue un éxito total en todos los sentidos y consiguió catapultar todavía más a esta saga. Por supuesto, ya hemos hablado de esta en el canal y, como no, pues debíamos analizar su secuela, teniendo en cuenta varios puntos, y es que esta obra sigue estando guionizada por el gran Takeshi Shudo, pero en esta ocasión tuvo varias restricciones, porque la película de Mewtwo, pues sí, fue genial, pero también es verdad que tuvieron que hacer varias modificaciones en Occidente para adaptarlo a todos los públicos, porque estaba bastante seinen. Por eso ahora con Pokémon 2000 debía tratar de hacer algo más ligero, algo más convencional y en definitiva algo más comercial, porque en teoría Shudo no tenía pensado hablarnos de Ash en esta película, sino más bien de otros entrenadores, centrándose más en los Pokémon y en otros aspectos. Ya vimos su forma de escribir totalmente increíble en la película de Mewtwo, centrándose en muchos más otros aspectos que el protagonista de la serie de Pokémon, pero podemos prácticamente afirmar sin miedo que aquí su creatividad se vio bastante limitada y por eso al final se focalizó tanto en Ash como protagonista de esta película. Y todo esto lo estoy contando pues porque aún así aquí ocurrieron dos cosas. Y primero es que otra vez consiguió ser una absoluta locura, amada y recordada por todo el mundo a día de hoy, saliendo justamente en el año 2000, marcando a toda esa generación para siempre. Aparte de, por supuesto, porque salió un entrenador competitivo de Pokémon muy, pero que muy sexy. Esta segunda entrega no consiguió las ventas de su primera, pero sí que fue un fenómeno de masas. Y lo segundo a remarcar es que aún con todos estos esfuerzos, la película pues acabó siendo también modificada tanto en América como en Europa, cambiando bastante el contenido en sí. Tan así que me tuve que ver yo por primera vez esta película porque pensaba que la había visto, pero nunca me la había tragado entera. Hostia, qué mal ha sonado eso. Y me la vi primero en castellano, pero al ver todos los cambios, pues tuve que revérmela en japonés, pues porque las diferencias son bastante significativas. Pero sí, Servok, nos ha quedado todo clarísimo. ¿Empezamos ya, por favor? Al toque, mi rey. Y es que esta película está ubicada en las Islas Naranjas. Y eso, pues sí, significa que nuestro dios y amo Brock no está presente en esta, porque se fue con la profesora a investigarle las pokebolas, ya me entendéis. Y por ende tendríamos a Tracy, que, vamos, os adelanto que su participación es totalmente nula. Y no solo aquí, sino en su temporada en sí, donde esté Brock que me quiten a todos los demás. La trama en sí es muy pero que muy sencilla, incluso más de lo que cabría esperar, por lo que dijimos anteriormente. Y es que esta película debía ser una enfocada para niños y para todos los públicos. Y básicamente de lo que se trata esta es que Ash y los demás llegan a una isla llamada Shamuti, bueno, ¿cómo se llama esa cosa? En la cual existe una pequeña leyenda que se usa al principio como modo de coña y que cuenta sobre un entrenador Pokémon que conseguirá con la ayuda del dios del mar calmar la ira de otros dioses ante el inminente fin del mundo. Para ello, este entrenador deberá reunir las esferas de las 3 islas de su alrededor y entonces así pues conseguirá salvar al mundo. Y la historia va del ver cómo este relato se va haciendo realidad poco a poco. Y esto, aunque creo que se usa de forma correcta, también es un punto negativo, porque sigue esta linealidad constantemente y no hay nada que realmente cambie o le dé un giro de trama a esta, ya que el catalizador de todo es el villano genérico de Hacendado que parece sacado de
un Pokémon Ranger, que es un tipo que básicamente sirve para generar la trama de la película, ya que su objetivo es el capturar a las 3 aves legendarias, empezando por Moltres y generando así todo el problema que ocurre en esta película. Pero eso es para lo único que sirve este muchacho. No tiene ni personalidad, ni relevancia, ni media neurona. Su nombre tiene más historia que él mismo, porque se llama Lawrence III. Eso quiere decir que hubo uno que fue el segundo y otro que fue el primero. Y aquí ya hay más lore que el que nos da este payaso en toda la película. Aunque entiendo su función, solo sirve para presentarnos la problemática general. Todo se empieza a desmoronar y todo está perdiendo su equilibrio. Y eso conlleva que el mundo que conocemos pues esté a punto de desaparecer. Y eso se entrelaza pues con el relato que hemos mencionado y que se aplica en Ash, porque este en un inicio sale a buscar las esferas como parte del juego turista de esa isla, pero poco a poco se va dando cuenta de la gravedad de la situación. El desequilibrio está haciendo que las aves legendarias actúen por su cuenta. Por ejemplo, Zapdos empieza a tratar de conseguir el territorio que dejó Moltres anteriormente, e incluso luego se enzarzan todos en un combate entre ellos. Y hasta este punto, que son 3/4 de la película, el desarrollo para mí es bastante lento, muy predecible por lo que mencionamos de la leyenda y solo yendo de un lado para el otro para conseguir las esferas, sin casi ver Pokémon y sin casi ver nada de acción. Es como que gran parte de la película es para mí un relleno, aunque lo que sí que me gusta es lo que mencionamos del actuar de las aves legendarias y sobre todo por la explicación que nos da el profesor Oak, porque este nos habla del desastre y de lo que en gran parte habla esta película: el fuego, el trueno y el hielo, las 3 aves legendarias, los 3 orbes y las 3 islas es lo que mantienen al planeta posible para que los seres vivos vivan en armonía. Si una sola pieza de este puzzle no está en el lugar que corresponde, el mundo en su totalidad estaba en peligro. Y es ahí donde aparece el dios del mar. Aparece el Pokémon legendario Lugia. Un Pokémon majestuoso, completamente hermoso y que fue creado por el mismo Takeshi Shudo, exclusivo para esta película. Es decir, este largometraje salió antes de la segunda generación y aprovecharon lo genial de su diseño para juntarlo con otra contraparte de un Pokémon exclusivo del anime, como fue Ho-Oh, para hacer mi generación favorita de Pokémon. Qué increíble que estas 2 aves legendarias no formen parte de la creación de los videojuegos. Lugia trata de apaciguar a las aves luchando contra ellas, en unas secuencias bastante geniales, que muestran tanto su poder como su belleza, pero aún así contra 3 legendarios a la vez pues no podía hacerles frente. Pero el hecho es que este apareció para tratar de ayudar al entrenador de la leyenda, y aquí es cuando los doblajes se diferencian y cambian a Pokémon 2000 completamente. Primero porque la melodía base de esta película, que estoy seguro muchos identificaréis, en la versión original es a mi gusto bastante peor. La que nos llegó a nosotros para mí muestra muchísimo más ese punto emocional y conmovedor que representa ese luz de esperanza ante el inminente fin del mundo. Y es que obviamente no es solo eso, ya que he mencionado varias veces lo de que un entrenador excepcional debía salvar al mundo, pero no he hablado en ningún caso de que tuviese que ser Ash exclusivamente. Y es que tanto en la versión latina como en la versión española se trata a Ash como el tipo de las leyendas, el elegido desde su nacimiento porque su nombre de Ash lo decía, y cosas que realmente difieren mucho de la versión original, porque en estas versiones Lugia explícitamente le dice a Ash que da igual todo el aporte y el esfuerzo que hagan los demás, porque él es el elegido y el único que realmente puede cambiar algo. Mientras Misty también dice que lo ama y no sé qué cosas más raras que tergiversan todo el bonito mensaje que nos quería transmitir Takeshi Shudo. En japonés se hace énfasis en que no tiene que ser Ash explícitamente, pero que él debía hacer un paso al frente como el héroe de las leyendas, pues porque ya había llegado hasta ahí, había conseguido 2 esferas, y lo bueno es que Ash duda
tiene miedo y no se ve capaz de hacer algo tan grande como salvar el mundo, porque para hacerlo debía cruzar todo el mar de hielo causado por el desbalance del planeta y coger la última esfera mientras esas aves legendarias estaban peleando por su vida. Pero es gracias a sus amigos y a sus Pokémon que decide que va a hacerlo. Sabe que es alguien inmaduro, terco, bobo e incluso infantil, pero es por eso que decide que va a hacerlo junto a ellos. Y esa es la clave. Todos lo ayudan y lo apoyan para conseguirlo. Con sus Pokémon se aproxima a dicha isla, pero es gracias al Team Rocket, sí, al Team Rocket, que consigue llegar a la isla y hacerse con la esfera, porque según ellos, si el mundo está en peligro, todo el mundo lo está. Y para ello lo estaban ayudando. Y no solo eso, en un momento de la película estos están agarrados a Lugia y al ver que estos lo estaban retrasando con su peso deciden dejarse ir, soltándose en mitad del aire, que si fuese otra historia pues ya la hubiesen palmado, pero todo lo hicieron por el bien mayor, por proteger su mundo. Y es que esto va de la mano de, para mí, uno de los puntos que hace sobresaliente esta película, y es su tramo final y la muestra de que realmente esto es el fin del mundo. Porque, como mencioné, vemos a todo el planeta prácticamente en un apocalipsis. Hay viento, marea, hielo y el planeta se ve como si realmente estuviese en su límite. Y más aún cuando vemos que todos los Pokémon, al menos los que había en esa época, se reúnen en ese mismo sitio. Y eso crea un contexto donde realmente sientes que si no hacen algo, todo el mundo se acabará. Porque en esta película tratan a los Pokémon como la máxima representación de la naturaleza, de su armonía con el planeta. Los Pokémon son conscientes del equilibrio entre las tres islas, son conscientes de que el mundo en el que viven está en peligro, por eso se alteran y se reúnen para hacer algo, siguiendo sus instintos. Porque tal y como nos dice Lugia, ni ellos mismos están seguros de qué poder hacer para ayudar, pero por eso están aquí. Si solo uno de ellos pudiese ayudar en algo a su planeta, ya justificaría el haber venido todos hasta aquí, porque todos deben proteger su mundo y lo deben hacer todos juntos. Y esto se demuestra también con Misty y la chica llamada Melody, que es la que básicamente toca la flauta, porque estas al principio tienen un poco de pelea por la tula de Ash, pero dejan de lado sus diferencias. Misty para entender que por mucho que lo niegue, sí que le importa a Ash, y Melody, pese a que renegaba de las raíces de su isla, las aceptaría para tocar la melodía, todo por el bien común. Y gracias a Ash y gracias a todos, es como consiguen salvar al mundo. Sin embargo, la mamá de Ash, Delia, nos da otra perspectiva distinta sobre todo esto y que complementa para mí de una forma muy redonda su mensaje. Y es que Ash, por el bien común, tuvo que arriesgar su vida y obviamente pudo perderlo absolutamente todo. Pero esta le hace ver que no debe olvidar su mundo, entendiendo su mundo con lo que es realmente importante para él, como era su sueño, y luchar cada día por ello, porque es importante valorar lo que te rodea, pero también es importante valorarse a uno mismo. Y así es Pokémon 2000, una película que no fue tan redonda como su precuela. Es bastante plana, sin casi ningún giro de guión, sin demasiada acción y sin prácticamente combates que obviamente son la clave de Pokémon, centrándose para mí excesivamente en Ash y pecando de una extremada simpleza durante gran parte de la película, que repito, la de Mewtwo ya lo era, pero aquí esto se acentuó muchísimo más. Es por eso que prácticamente no hablé otros aspectos que no sean puntos principales de la película, pues porque no hay casi de lo que hablar. De igual forma, no sé si fue porque yo fui un niño criado en los 2000 o porque crecí con Pokémon o no sé muy bien el porqué, pero al verme esta película sentí como si por fin rellenase una parte de mí que había perdido, que recuperara esa visión de un niño cuando ve algo que le fascina y desea con todas sus fuerzas que consigan salvar al mundo. Pero lo que sí está claro es que sí, la versión doblada más o menos se puede entender
entender el mensaje, pero está medio tergiversado, haciendo como si Ash fuese el único capaz de cambiar algo, pero sobre todo en su versión original consiguieron transmitir algo, hablándonos de una historia que trata del coexistir, del que este mundo necesita un balance, del que todos tenemos nuestro sitio en el mundo y debemos cuidarlo, de valorar a lo que tenemos a nuestro alrededor, pero también a nosotros mismos. Y por supuesto, hablándonos también de que todos unidos somos más fuertes, y la película solo nos da ejemplos de ello, con las aves legendarias, con el Team Rocket, con todos los Pokémon reunidos o con todos los amigos de Ash. Y es que de ahí nace el título de la película. El poder de uno no se refiere a Ash como individuo, a que una fuerza mayor puede hacerlo todo solo, sino que se refiere al poder de todos juntos, que si estamos unidos conseguiremos el mayor poder de todos, el sentirnos y el ser uno solo. Y cuando eso se consigue, somos capaces de cualquier cosa, incluso de salvar el mundo. Tras analizar las dos primeras películas de Pokémon, no podía sino acabar todo aquello que empezó Takeshi Shudo, cerrando así la trilogía guionizada por él. Y es que para mí Pokémon 3, el hechizo de los Unown, es la película perfecta de la franquicia, aquella que mezclaría elementos de tanto la película de Mewtwo como la de Lugia. Y como ya es un clásico en estos análisis, pues las versiones que nos llegaron tanto a Europa como a Latinoamérica pues tuvieron algunos cambios, y obviamente los vamos a destacar. El caso es que, ¿por qué? ¿Por qué la considero la película perfecta? Pues para mí es porque supo mezclar los temas que Shudo quería tratar, centrándose en los Pokémon y tratando conflictos de la vida real en este mundo, alejándose así de grandes conflictos como pudieron ser el debate de Mewtwo o el fin del mundo con la película de Lugia, para todo centrársenos en una pequeña niña y sus traumas. Y es que esa niña se llamaba Molly, y es sin miedo a equivocarme la protagonista total de esta película. Todo el conflicto se desarrolla alrededor de ella, sus acciones son las que modifican el rumbo y le dan sentido a lo que vemos en pantalla, y para eso fue esencial los primeros minutos de la película, porque nos profundizan en ella, en su familia y su perspectiva de todo, para que ya desde un inicio podamos entender su modo de pensar y sobre todo sus acciones. Porque lo primero que nos muestran es a Molly con su papá Spencer en su habitación, jugando, riendo y pasándola bien. E incluso como buen papá, este le contaba historias fantásticas, leyéndole libros antes de dormir. Por ejemplo, uno donde habían Pokémon de leyenda, como lo podían ser los Unown o Entei. Lo interesante es que rápidamente nos transicionan con que Spencer tiene que ir a unas ruinas, porque concretamente él era un investigador que soñaba con entender a los Unown, en conocerlos y aprender de ellos. Entonces podemos ver a una Molly que siente pena porque denota que su padre pasa mucho tiempo fuera de casa y su mamá pues está en un paradero desconocido, por lo que ella prácticamente se criaba sola. Su día a día era casi una soledad continua, y más cuando vemos que los Unown se llevan a su padre y este desaparece sin dejar ningún rastro. Claro, ya con solo esto tú sientes pena por Molly, ves que es simplemente una niña que la está pasando mal. Por mucho que posteriormente quizás haga cosas malas, no puedes culparla por ello. Y para mí esta es una de las claves del por qué esta funciona como personaje y la película funciona a la perfección, ya que así como su padre adoraba a los Unown, a Molly en sus cuentos de fantasía adoraba a Entei, porque lo veía igual de fuerte y amable como su papá. Y es ahí donde empezaría realmente la película con el hechizo de los Unown, ya que el deseo de que su padre regresara se materializó en el increíble, fabuloso y totalmente imponente Pokémon legendario Entei. Y es que esta película va de cosas tan sencillas como los deseos de una niña, porque los Unown podían volver realidad todos los deseos, y volvían realidad los deseos de una niña.
los seres con más imaginación del mundo, creando una nueva realidad con sus sueños o sus pensamientos, demostrando así cómo el poder de la mente es capaz de crear un mundo lleno de posibilidades. Y es que el cómo se relaciona todo esto con nuestros protagonistas para mí también fue excelente, ya que aquí todo esto tiene un sentido, tiene un trasfondo por el cual Ash y los demás son directamente involucrados al conflicto, puesto que al inicio de la película nos muestran una imagen donde se ve al profesor Oak, a Delia y a Ash junto a Molly y su padre, siendo que todos se conocían pues porque Spencer fue alumno del profesor Oak y fue muy amigo de Delia, creando así directamente una relación entre los personajes, siendo así que todo se siente pues mucho más cohesionado y que realmente nuestros personajes están realmente afectados y preocupados por lo que le pueda suceder tanto a Spencer como a Molly. Y es justamente eso lo que utilizan para entrelazárnoslo todo, los deseos de una niña sin una mamá con una excelente mamá como lo es Delia. Y es justamente por eso que Entei secuestra a la mamá de Ash y la lleva junto a Molly, creando una base por la que Ash debe actuar. Porque sí, normalmente Ash y su mamá en la serie tienen una relación bastante curiosa, pero aquí se mostraría que él la amaba y se preocupaba muchísimo por ella, propiciando así todo el núcleo de la película, donde vemos que Ash, Misty y Brock se adentran dentro de la mansión, una que estaba creada a imagen y semejanza de los libros que leía con su papá, así como eran los Unknown o Entei. Todo fue nacido de los sueños de una pequeña niña. Y hago tanto énfasis en esto porque ¿cómo puede ser que los pensamientos de una niña estén mal? ¿Cómo puede ser que desde el punto de vista de una niña que solo quiere unos padres, lo que haga pueda estar mal? Y todas estas cosas las plantea Shudo y lo hace de genial manera. Pero cuando todo para mí es súper entretenido para una película de Pokémon es cuando Ash se infiltra dentro de la mansión, con una entrada increíble usando a Cyndaquil y a Totodile, que no sé por qué, pues pero siempre que veo esa escena me encanta. Y es que es justamente aquí donde los recursos planteados realmente se explotan y hacen lo que una película de Pokémon debe tener. Es decir, combates, una de mis mayores quejas de Pokémon 2000, porque se nos cuenta que a Molly le gustan los combates, pero que tiene miedo de ellos al ser muy pequeña. Pero es ahí donde nos muestran que aquí los sueños se cumplen, y si ella debía ser una entrenadora Pokémon, pues podía serlo. Y me vuelven a la Molly que tiene como 5 años en una waifu. Ay, Dios mío, a mí me llevan preso. ¿Y qué decir de mi bro, el Brock? Que no perdona una. Y es que Brock y Misty tendrían un combate cada uno contra Molly, concretamente peleas de 3 contra 3, donde se muestra claramente el poder que tiene una mente de una niña, donde sus Pokémon son extremadamente fuertes y consiguen vencer a, recordemos, 2 líderes de gimnasio, nada más y nada menos. Y todo esto construye poco a poco lo que va a decidir el todo de esta película, la batalla entre Ash y Entei, donde se trabaja otro tema súper interesante, las ilusiones. Porque Entei es simplemente una ilusión de Molly, reflejando en él la figura de su padre que ya no existe. Pero cuando menciono la palabra ilusión podemos interpretarla de 2 formas. Ilusión como algo ficticio, algo que realmente no existe, como un espejismo. O también podemos entender ilusión como aquello que deseas, aquello que tú mismo anhelas. Y Entei es justamente ambas, porque es un Pokémon que no existe, pero a su vez actúa como algo que realmente sí que existe. Actúa como un verdadero padre cuyo objetivo es solamente hacer feliz a su hija. Es por eso que se presenta como un antagonista, más no como un villano, porque sus acciones no son buscando el mal. Y obviamente Ash no era rival para él, y cuando es empujado fuera de la mansión y parece todo perdido, justamente ahí es donde aparece Charizard. Y oh Dios mío, qué escena más épica, joder. Por el momento, por el Pokémon en cuestión, que es de los más amados y de los que tienen más química por Ash, y además su combate es para mí uno de los mejores de la franquicia. Estamos viendo al Charizard de Ash peleando contra un jodido Pokémon legendario como es Entei, uno además de los más espectaculares que hay, y lo vemos pelear de tú a tú en el clímax de la película y teniéndolo todo en contra. Y es que por cosas como esta el Charizard de Ash es tan y tan querido, por su personalidad y sus acciones, teniendo, repito, para mí un combate
combate tremendamente increíble contra un Pokémon como lo es Entei. Y por supuesto también es importantísimo por lo que representa para esta película, porque si pensamos bien en Charizard, este es un Pokémon que no estaba actualmente en el equipo de Ash, es decir, estaba en el valle ese donde tuvieron su triste despedida. Por ende, es un amigo que vino expresamente a ayudarle en un momento complicado, donde la vida de su mamá estaba en juego. Y esto es importante porque los lazos que se podían formar con los amigos eran tan y tan fuertes que parecían los de una familia. Y esa es la clave de todo. Molly, con sus deseos en este mundo irreal, estaba mostrando que lo que ella quería hacer en su vida era ser entrenadora Pokémon y ser amiga de los Pokémon para convertirse algún día en una excelente líder de gimnasio, algo que quizás podía llenar esa solitud y que por supuesto solo podía hacer en el mundo real, donde esos vínculos puedan ser reales. Porque sí, los combates Pokémon a veces eran duros, pero una vez terminados, ahí es donde podría encontrar a amigos de verdad, amigos como Charizard, como Brock y Misty, como el mismo Team Rocket o como los Pokémon que ella tanto adoraba. Y es por eso que Molly renuncia a todo lo que estaba haciendo, renuncia a sus deseos egoístas y renuncia a ese mundo porque ella al fin y al cabo pues no es alguien mala y no quiere ver morir a gente por su culpa. Y por si fuera poco todo esto, la película tiene un cierre perfecto. Porque los Unknowns se están descontrolando, vemos como el mundo de fantasías está perdiendo todo el control, está totalmente desbocado. Ash junto a Pikachu y Charizard intentan detenerlos, pero son totalmente incapaces hasta que llega Entei, quien al principio pues tampoco es capaz de frenarlos, pero todo iba a cambiar con el deseo de Molly. Como hemos dicho, todos los actos de Entei en esta película fueron en postas de ayudar a Molly, de hacerla feliz y de tratar de construir un mundo fantástico donde todos sus sueños se puedan cumplir. Pero si esos sueños ahora estaban fuera del mundo que ellos habían creado, su propósito de existencia, su propósito para seguir con vida, había desaparecido. Pero justamente por eso iba a hacerla feliz una última vez, porque si su deseo era vivir en el mundo real, él lo iba a conseguir pasase lo que pasase. Y es justamente cuando le pide que por favor crea en él una última vez como su padre, que Entei podría obtener un poder que solamente un padre puede recibir: el poder para proteger a una hija. Y es así como Entei consigue detener a los Unknown y tener una despedida que a mí siempre me consigue emocionar. Y así sería Pokémon 3, el hechizo de los Unknown. Aunque en la escena postcréditos en parte se hizo algo un poco extraño, que es devolver al papá de Molly e incluso a su mamá, quien en las versiones de Occidente se dijo que estaba desaparecida, mientras que en la versión original esta lo había dejado, en un caso similar al del Dr. Fuji en la película de Mewtwo, quien se obsesionó por la clonación de su hija, y aquí pues Spencer se había obsesionado con los Unknown. Y sí que es verdad que en parte ese mensaje que se crea tan bonito es un pelín manchado al ver que al final en el mundo real pues vuelven a estar su papá y su mamá con total normalidad. Pero bueno, digamos que es Pokémon y si esa niña acaba huérfana y con casi varios asesinatos a sus espaldas, pues esto sería demasiado seinen. Pero si hay algo claro para mí es que esta película es una de las mejores de la franquicia y para mí una perfecta, por traernos a un Ash preocupado por su mamá, por traernos combates Pokémon de altísima calidad y que repito son necesarios al menos para mí en Pokémon, y sobre todo por los temas tan tiernos que tocan, contándonos una historia sobre los sueños, sobre los pensamientos y anhelos de una niña, el cómo el poder de la mente puede crear mundos fantásticos, y el cómo desde la perspectiva de una niña prácticamente huérfana no se pueden ver como malas sus acciones, mostrándosenos que a veces un padre también puede ser aquel que actúe por el bienestar de su hija, pese a que no tengan lazos familiares, que a veces un padre puede sacar fuerzas de donde sea para proteger a su hija, y que sobre todo tener anhelos, tener deseos e ideas fantásticas está muy pero que muy bien, pero lo que realmente a la larga te hará feliz es salir ahí fuera,
hacer amigos, encontrarte a ti mismo y convertir todos tus sueños no en simplemente una ilusión, sino que convertir todos tus sueños en una realidad.